Volvimos y lo que les digo, ¿qué entiende para ustedes qué es la historia? ¿Quién se quiere aventurar con una pequeña definición o con un pequeño, eh, con una pequeña aproximación? Daniel. Bueno, pues para mí personalmente, creo que la historia es como ese conjunto de experiencias o como decía Oscar Wilde, errores que nosotros queremos hacer llamar experiencias para no sentirnos tan mal con nosotros mismos, que llevan al ser humano a ser lo que es, digamos, de la historia de los antepasados y todo eso, y es el conjunto que lleva al ser humano a ser lo que es, para no cometer los mismos errores que antes. Nombrando a Oscar Wilde, ya esto se puso muy profundo, qué bonito. José David. Yo veo la historia como una ciencia que se encarga o ha encargado desde la invención de la escritura, desde la aparición de la escritura, de recopilar y clasificar los hechos que han sido significativos durante todo el desarrollo de la humanidad. Pero sin embargo, esta definición tiene un problema y es que las personas que se encargan de hacerle estas clasificaciones generalmente son el lado vencedor del que está narrando el suceso acontecido. Entonces esto nos lleva a un problema que narra Boaventura de Sousa Santos, que es la monolitización de la historia. ¿Sí? Que solamente se entiende como si fuera un desarrollo lineal y no se ve desde la perspectiva de los pueblos oprimidos y no, tampoco se entienden las experiencias de diferentes a lo que hegemónicamente se ha considerado como los historiadores y los pueblos dignos de estudiar su historia. Ese es un gran problema y es que la historia es una historia, se dice que es historia universal, pero es una historia occidentalizada en su gran mayoría. Ariel. Bueno, Profe, qué pena. yo quiero como que complementar lo que dijo el compañero anterior a José David, no recuerdo el nombre, no lo Daniel. alcancé a leer, el compañero anterior al de José David. Bueno, Daniel me llamo. Daniel, listo. Bueno, entonces, en su intervención, o sea, lo que dijiste se asemeja más a lo que es ciencia que a lo que es historia. Porque cuando tú hablas de un conjunto de conocimientos y experiencias, entonces es algo que se dedica a hacer la ciencia, es observar y razonar, para entonces así deducir las teorías o leyes que vendrían siendo ese conjunto de conocimientos racionales, ciertos y posibles. Lo que yo entendería como historia es esa ciencia social que ordena, que verifica el desarrollo o la evolución del hombre y los pueblos. Eso es lo que yo más o menos comprendo y analizo y entiendo sobre historia. Y pues ya frente a lo que dice José David, pues ya la historia ¿desde qué punto se ve? Desde un punto occidentalizado, desde el punto ganador, desde cómo nos hacen ver que es realmente la historia o como realmente lo es. Entonces ya eso es otro debate. Gracias, Ariel. Alejandro. Profe, qué pena. No, es que no me quedó muy claro lo que dijo mi compañero Daniel y la anotación que su merced, bueno, hizo acerca de lo que él estaba diciendo. A ver si me pueden explicar un poco más, por favor. Lo que pasa es que Oscar Wilde, él mencionó a Oscar Wilde. ¿Puedes repetir, Daniel, lo que dijo Oscar Wilde? Sí, señora. Llamamos experiencias al conjunto de errores que cometemos para no sentirnos mal con nosotros mismos. De una u otra manera, y es que yo dije que ya estamos empezando a citar a Oscar Wilde y eso me parecía fantástico porque Oscar Wilde es uno de mis autores favoritos. Yo soy una persona que lee mucho. Yo soy una persona que es fanática, amante de la lectura, entonces por eso lo dije. Muchas veces nosotros consideramos que un error es una experiencia y entonces decimos, no, esto no es un error, no la embarré, sino que esto es una experiencia para la vida y tengo que aprender de ella. Entonces es un poco también como que eso es lo que se nos ha dicho de la historia en en alguna medida. Por eso lo dije. Solamente por eso, Alejandro. Bueno, Vale, profe. por ahí alguien dijo que la historia era una ciencia. ¿Es la historia una ciencia? Para eso primero tenemos que empezar con una pregunta. ¿Qué es la ciencia? La ciencia entonces es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta ciertos fenómenos naturales, sociales y artificiales.
y tiene como fundamento la observación experimental. Pero siempre ha habido un debate entre qué es ciencia y qué no es ciencia, qué se considera ciencia y qué no, porque la ciencia se divide en tres grandes grupos: las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y siempre ha habido un debate entre aquellos que hacen ciencias formales y ciencias naturales respecto de quienes hacemos ciencias sociales. Y es que ellos dicen, no, es que ustedes, los que hacen ciencias sociales, no hacen ciencia, los suyos son disciplinas, porque ustedes nunca, o en la gran mayoría de los casos, no generan, no producen nuevo conocimiento. Entonces, las ciencias formales son conjuntos sistemáticos de conocimientos racionales y coherentes, como la matemática, la lógica, las ciencias. Son temas muy abstractos, son temas que pueden estar en la realidad física. Las ciencias naturales, pues, son las ciencias de la vida, las ciencias experimentales, las que tienen como objeto de estudio la naturaleza, como la física, la química, la biología y todas estas ciencias. Entonces, estos señores y estas señoras que practican este tipo de ciencias dicen, no, es que ustedes, los que hacen ciencias sociales, no practican ciencia, no hacen ciencia, ustedes lo único que hacen es estudiar a la gente. Pero es que las ciencias sociales, o las ciencias sociales y humanas, porque se llaman así en su concepto general, son un concepto que determina o estudia y que agrupa un gran número de disciplinas y de ciencias, cuyo objeto de estudio es básicamente uno: el ser humano. Entonces, las ciencias sociales son la historia, la geografía, la economía, la ciencia política, la teología, la antropología, la sociología, la teología y todas las que estudian al ser humano. Pero es que aquí pasa algo, señores y señoritas. Las ciencias sociales, como estudian al ser humano, no son estáticas como estas ciencias. El objeto de estudio de las ciencias sociales y humanas varía todo el tiempo, varía constantemente, lo que hace que la observación, que los fenómenos de recolección de la información y que todos los métodos de estudio de las ciencias sociales también varíen de un momento de la historia, de un momento del tiempo a otro, de un territorio a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta esto de las ciencias sociales, ¿es entonces la historia una ciencia? Vamos a ver este pequeño video a ver qué nos dice. Hola y bienvenidos. En el vídeo de hoy de La Historiadora vamos a conocer lo que es la historia, su definición, sus objetivos, sus técnicas de investigación y para qué sirve. No te lo pierdas porque seguro que te interesa. ¡Empecemos! La historia es la ciencia que estudia los hechos o sucesos de todo tipo y de toda duración trascendentes en la vida de la humanidad, de forma sincrónica con hechos de la misma época o diacrónica, con hechos de épocas pasadas, conociendo sus antecedentes, causas y consecuencias. Por lo tanto, es la disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. La dimensión temporal es esencial al concepto mismo de la historia, pues tiempo y espacio constituyen las coordenadas en que se articulan los hechos históricos. La periodización es un concepto historiográfico fundamental que deriva de la esencia misma del suceder histórico, junto a la necesidad que todo historiador tiene de manejar unas categorías que le permitan articular el objeto de sus investigaciones y exponer sus resultados. Por periodización se entiende el proceso de división y ordenación de la materia histórica en unidades, llamadas periodos, limitadas por referencias temporales. Esta periodización debe tener distintas formas según los fenómenos que se investiguen, la dimensión temporal en que se articulen y el ámbito espacial en que se considere. Los criterios que se manejen al aplicarla tienen que ser tan flexibles y dinámicos como la realidad estudiada. La misma periodización no es aplicable a cualquier orden de hechos ni a cualquier región del mundo. Si miramos la historia política de un país o parte del mundo, los criterios y hechos en los que se basa la periodización son diferentes de los de otro país o región. Por ejemplo, si dividimos la historia de España, el resultado será distinto que si lo hacemos con la de Inglaterra. O si lo hacemos con la historia de Occidente durante la Edad Media, el resultado cambiará respecto a la historia del Islam o a la del Lejano Oriente.
Pero hay que tener en cuenta que dividir en periodos la historia supone aceptar el concepto de transición, es decir, el paso de un periodo a otro, que se articula siempre de forma lenta, a veces imperceptible. Como nos explicaban en la universidad, nadie se acuesta medieval y se levanta siendo moderno. Se trata de la división en historia antigua, historia media e historia moderna. Surge durante el humanismo y el protestantismo del siglo XV al ver que hay una época de renacimiento de la cultura clásica de la antigüedad en esa época, tras un largo periodo de oscuridad entre los siglos V y XV, dando como resultado el concepto de media aetas o medium tempus, y derivando en la edad o historia media, la cual se sitúa entre la antigua hasta el siglo V y la moderna a partir del siglo XV. Para ello había que buscar unos criterios históricos que marcasen el paso de una época a otra, teniendo en cuenta que en cada región o país estos criterios pueden variar. Durante el siglo XIX se acuñó por la historiografía occidental el término de historia contemporánea, al ver que lo que estaba ocurriendo en ese periodo de tiempo no tenía similitud con los hechos de la historia moderna. Las causas, consecuencias, actores y hechos principales tenían unas motivaciones distintas. Surgen transformaciones sociopolíticas, el Estado liberal, la sociedad capitalista, las revoluciones burguesas, que distan mucho de los hechos acaecidos en épocas anteriores. Con las guerras y movimientos sociales, políticos y económicos de principios del siglo XX, se observa que es otra etapa que difiere de la anterior, lo que lleva a definir una nueva historia, como la del mundo actual, cuyos límites siguen siendo objeto de discusión en la actualidad. Es una tendencia historiográfica que plantea el estudio de la historia no a través de las etapas anteriores convencionales, sino por el estudio de las civilizaciones o de las formaciones económico-sociales de larga duración. Surge por la concepción eurocentrista que tiene la división tripartita de la historia, pues está basada en los acontecimientos de Europa dejando fuera el resto del mundo. Así surgen las grandes civilizaciones, como son la romana, la griega, la de la antigüedad, la bizantina, el Islam clásico, el occidente medieval, el Renacimiento, la historia de América, de Asia. Los fenómenos históricos según su duración son: de corta duración, son acontecimientos, se producen en una hora o día, como el crack del 29. De media duración, son coyunturales, se desarrollan en pocos años, como la Primera Internacional. Y la larga duración, son estructurales, se desarrollan durante siglos, como la romanización o el Renacimiento. Por lo tanto, el estudio e investigación de la historia es más complejo de lo que parece, pues hay muchos factores a tener en cuenta. Espero que esta introducción a la historia como ciencia te haya servido. Puedes dejar un comentario abajo exponiendo tu opinión. Si quieres que hable de un tema concreto, coméntalo también. Entonces aquí no vamos a hablar ni de la historia del medioevo, ni de la historia del Renacimiento, perdón, ni de ningún tipo de estas historias. Aquí vamos a hablar de la historia moderna. Más o menos vamos a hacer un breve resumen de lo que pasó entre 1900 y el 2020. El 2021 todavía no lo podemos tocar porque está transcurriendo. Teniendo en cuenta este video, ¿ustedes creen entonces que la historia sí es una ciencia o por el contrario es una disciplina más de ese gran conjunto que se llama ciencias sociales? ¿Qué opinan ustedes? Es una ciencia. ¿Por qué, Ariel? Pues como ya había dicho anteriormente, como te dije, o sea, ciencia es todo aquello que se dedica a observar y a razonar, para sacar así teorías deducibles que sean verificables y probables, ¿no? Eso entendemos como Pero ciencia. una de las condiciones de una ciencia también es que la teoría que produzca debe ser falseable. Las Sí, teorías que claro. se producen, las teorías historiográficas son falseables. Igual esa falsedad también es probable y sigue siendo ciencia. Entonces, mira, digamos que Miro, para mí es una ciencia social. ¿Por qué? Porque su objeto de estudio se dedica a recolectar toda esa variable, todos esos hechos, digamos, esos acontecimientos pasados, y todo eso lo transforma en experiencias para el presente. Entonces, un estudio de hechos, de las causas y consecuencias de los hechos o hitos pasados, que lo cual es una, una forma de observar, razonar e inferir, lo cual pues es un método científico para hacer raciocinios o silogismos en torno a los hechos pasados. Daniel,
Pues personalmente sí creo que sea una ciencia, pero no una ciencia exacta, porque siempre se puede deformar esa historia que se cuenta. Por ejemplo, el dicho, famoso dicho que dicen que los que ganan siempre cuentan la historia. Entonces, no es lo mismo que, digamos, la historia la cuente un preso a que la historia la cuente un policía que agarró a ese preso. Entonces, siempre va a haber distintos matices en esas historias que cuentan. Entonces, no es una ciencia exacta, más sí se encarga de generar conocimiento. Bueno, Gracias. José David. yo aclaro que no dije que es ciencia exacta, sino ciencia social, obviamente. José David. Yo creo que es una ciencia, pero igual que mi compañero Daniel, no es una ciencia exacta, porque pues si bien es cierto que producen unos conocimientos objetivos y verificables, y pues porque la historia es objetivo, pues porque pues es solo una, y digamos que no la pueden cambiar, o sea, no la pueden narrar a comodo, pues a no ser que se encuentren bajo una dictadura, pues como sucede en Corea del Norte, que el mundo lo fundó su líder supremo. Y verificables, Es pues correcto. porque en cualquier libro de historia, digamos tanto como en China o en Estados Unidos, tú vas a encontrar o uno va a encontrar que en la Segunda Guerra Mundial se lanzó, por ejemplo, una bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, o que hubo una explosión en la central nuclear de Chernobyl, ¿sí? Esas son cosas que no se pueden cambiar y siempre van a ser así. Pero entonces nos enfrentamos al problema que usted dice, profe, que para un requisito para que sea ciencia, el conocimiento que se produce es que sea falseable, pues, y someterlo a método científico, ahí ya nos ponemos en aprietos, porque del mismo modo que los hechos que sucedieron no se pueden cambiar, no se pueden plantear teorías que pongan en entredicho eso, pues porque eso sería desconocer la historia. Es correcto. Ese es un gran punto y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de este semestre cuando sigamos y cuando empecemos a ver más los temas ya de los que les hablé, cómo la historia, cómo esta historia que nos vamos a contar de una u otra manera no fue construida por todas las partes eh, eh, en contienda o por todas las partes involucradas, sino solamente por aquellos que tienen el poder. Y es que a pesar de que la historia es un fenómeno, es una ciencia que cuenta la historia de la sociedad, no es la historia de toda la sociedad, es la historia de unos contada por otros. Ahora bien, ¿es la historia la más importante de las ciencias sociales? Sí. ¿Por qué? Porque tiene como objetivo el estudio de los sucesos del pasado de la humanidad, tratándose de la disciplina que estudia y narra cronológicamente lo que pasó. Pero la historia es la más importante de las ciencias sociales porque nos ayuda a conocer el pasado para poder entender el presente y ojo, tratar de predecir el futuro. La historia nos ayuda a conocer lo que pasó para entender cómo eso nos tiene en el punto en el que estamos acá, en este momento. Y el entendimiento de esa realidad en la que estamos ahorita nos puede ayudar a tratar de predecir el futuro. ¿Y por qué digo tratar? Porque el futuro no se predice, muchachos. El futuro solamente se espera con expectativa. Ahora bien, como la ciencia nos ayuda a entender a las personas, la importancia de la historia hoy es que nos ayuda a entender a las personas y a la sociedad para entender el mundo en el que vivimos y de una u otra manera, pues, comprender por qué esos fenómenos que pasaron nos tienen donde estamos y hacia dónde vamos. Por eso es que la historia es tan importante y por eso es que ustedes están hoy acá, porque entender lo que pasó en el siglo XX y en lo que va corrido del siglo XXI nos va a ayudar a entender por qué hoy martes 3 de agosto del 2021 estamos acá y nos va a ayudar a tratar de buscarle una respuesta y una solución a las problemáticas futuras. Por eso, esta asignatura para ustedes es una invitación a que abran su mente a todo lo que yo les voy a ir contando y a que juntos construyamos un análisis historiográfico, aunque es muy difícil hacer análisis historiográfico, a que construyamos un análisis desde nuestros diferentes campos, desde el derecho, desde la contaduría, desde la arquitectura y en mi caso desde las relaciones internacionales, para entender cómo eso que pasó nos tiene en este punto y cómo este punto nos puede llevar a el futuro entendido como mañana, pasado mañana, o en 2 horas. Entonces,
al ser hoy la primera clase, yo los voy a dejar ir temprano. A partir del próximo martes voy a tratar de terminar la clase faltando 10 para las 11, para que se puedan ir los que tienen otra clase a otra clase. Pero quiero recomendarles que, bueno, yo a más tardar mañana por la mañana voy a subir al campus virtual todas las lecturas del primer corte. Para la próxima semana hay que leer un texto de Eric Hobsbawm, que ahorita más tardecito yo se los voy a enviar a través de José David para que lo vayan teniendo mientras subo todo el material al campus. Prepárense porque el próximo martes arrancamos con análisis de prensa. Yo voy a arrancar la dinámica del análisis de prensa para que ustedes vean cómo lo hago yo y podamos entre todos analizar la clase. Otra cosa que se me ha olvidado contarles, en esta clase tenemos una metodología y es que todos o en las clases de María Isabel Cadrazo, y es que cada clase, después del análisis de prensa, uno de nosotros durante 10 minutos va a hacer una pequeña relatoría oral de lo que se habló en la sesión de clase, haciendo un pequeño resumen de lo que se contó en la clase, de lo que se analizó en la clase, que nos va a servir para ponernos en contexto para esa clase de ese día. Es como un previously on de lo que se da en la clase. Entonces, no sé quién quiere hacer la primera relatoría de esto que hablamos brevemente la clase de hoy sobre la importancia de la historia como ciencia para la próxima semana. Ninguno. Va a tocar hacerlo a dedocracia. A dedocracia, a ver, vamos a ver. Ariel, ¿la haces tú? Ah, bueno, listo. Pues yo decía a alguien que de pronto no haya participado, pero listo, yo la hago. Listo, Para bueno. que tú los incentives y ya la próxima clase estoy segura que se van a postular más personas. Es solamente hacer un pequeño resumen contándonos qué fue lo que hablamos en la clase de hoy. No hay que hacer ningún trabajo escrito, ninguna presentación ni nada, solamente algo oral. ¿La hago Muy ya en básico. esos momentos, ya? ¿O... No. El próximo la próxima. martes en la Listo, vale. mañana. Ya que era ya, bueno, ya Para yo le iba a decir. ponernos para ponernos en contexto de la próxima semana. Chicos, Listo, profe. cualquier cosa, pues me pueden, ya creo que todos están matriculados en el campus virtual. Los que no estén matriculados en el campus virtual, por favor, les agradezco que gestionen la matrícula para que podamos, para que puedan estar todos en el aula y puedan ver las lecturas. José David, porfa, no se te olvide lo que te escribió en el chat. Sí, señor. Y nos vemos el otro martes. Me encantó conocerlos. Espero que este primer encuentro les haya reafirmado que les gusta estar acá y que a partir del próximo martes podamos empezar a construir algo muy chévere en la clase de historia. Feliz semana para todos y nos vemos en 8 días. Gracias, Hola, profe, profe. igualmente. Hasta luego a Gracias, todos. profe. Bendiciones. Gracias, profe. Luego. Hasta luego. Chao.